Bendiciones. Nos encontramos nuevamente ahora en el inicio del episodio número 5 de la exégesis de Judas. Y vamos a iniciar la etapa número 2 en nuestro análisis, en nuestra exégesis. En esta etapa número 2 tenemos o debemos de dar una lectura más para obtener datos sobre el propósito de la carta. ¿Cuál es la lectura que vamos a dar? Bueno, no necesitamos darla en estos momentos porque se entiende que ya usted la leyó, yo también ya la leí. Bueno, la leemos totalmente la carta nuevamente, comenzamos desde el principio y entonces encontramos después de leer todo, que de los versículos que miramos encontramos uno que es interesante, que es el más importante. ¿Cuál es el versículo que nos dice cuál es el propósito? Bueno, usted y yo coincidimos en cuál es el versículo. Es el versículo 3. ¿Qué es lo que dice el versículo 3? Que es donde se centra el propósito por el cual fue escrito la carta. Bueno, ese propósito ahí aparece, que es el más importante, que Judas escribe con el propósito de que se mantenga y se defienda la fe apostólica, que los miembros de la Iglesia de Cristo que recibieron la carta mantengan y defiendan la fe apostólica. Para Judas eso es lo más importante. Así que el propósito principal es defender, mantener la fe apostólica. Ok, lo más importante es defender, lo más importante es defender y mantener la fe apostólica. Mantener la fe apostólica. Vamos ahorita a continuar analizando esta segunda etapa donde analizamos lo que Judas está diciendo. Miren, Judas escribe, y noten ustedes para qué escribe. Escribe para exhortar a realizar una actividad importante. ¿Para qué escribe Judas? Para exhortar. ¿Qué cosa implica exhortar? Exhortar implica tratar, hablar sobre asuntos que son intelectuales en la congregación, que son asuntos de carácter emocional en la congregación. Los oyentes, los receptores, las personas que están recibiendo la carta, los hermanos de esa iglesia de Cristo, necesitan necesitan ser motivados para que realicen esta actividad. ¿Cuál? La actividad de mantener y de defender la fe apostólica que ya ellos han recibido una vez. Vamos a leer el versículo 3. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas se está refiriendo en lo que estamos leyendo a que lo más importante es que los receptores de la carta se defiendan y mantengan esa fe apostólica, porque ya miramos que han entrado, según el versículo 4, han entrado algunas personas, algunos hombres que han entrado en forma escondida. Y al estar entrando en forma escondida o encubierta, es importante contrarrestar esa influencia. Judas dice que ellos han sido destinados para esta condenación y que son hombres impíos que convierten la enseñanza libre de nuestro Señor Jesucristo, lo convierten en un libertinaje total. El texto dice, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el exhorto es importante y vamos a desglosarlo parte por parte. Judas se refiere a la historia del Antiguo Testamento y a los apóstoles como una regla, una manera para poder entender que la Escritura es una revelación continua.
O sea, comenzó la revelación en el Antiguo Testamento y sigue la revelación en el Nuevo Testamento. Vamos a leer aquí lo que dice el versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Esa frase nos habla, la frase Egipto, nos está diciendo que Judas está viajando a la historia del Antiguo Testamento. Entonces, algo que es interesante para usted y para mí, para todos los que querramos analizar la Escritura, es que la historia del Antiguo Testamento debe ser conocida, debe ser reconocida, debe ser estudiada en cualquier congregación, en cualquier grupo que seriamente quiera apegarse a las Sagradas Escrituras. Otro párrafo más que ahí se menciona en el verso 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Entonces, si usted nota, ya encontramos Egipto, es historia del Antiguo Testamento. Sodoma y Gomorra son historia del Antiguo Testamento. Usted quiere investigar sobre Sodoma y Gomorra y sus actividades y por qué fueron destruidos, usted forzosamente tiene que ir hacia el Antiguo Testamento, donde usted va a encontrar información acerca de los ángeles caídos, acerca de Sodoma y Gomorra, acerca de lo que pasó en Egipto. Entonces, el escritor Judas nos está diciendo que tenemos que remitirnos a la historia del Antiguo Testamento para que veamos en qué manera, dice, las cuales, estoy leyendo el versículo 7, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces Judas, cuando escribe esta sección, nos está diciendo que lo que aconteció en la congregación a la cual Judas le escribe, la congregación de la Iglesia de Cristo a la cual Judas le escribe, son esos eventos han acontecido en el pasado, ángeles en el pasado, muy remoto. Luego, Sodoma y Gomorra, en el pasado, un poco también más remoto, y siguiendo la historia, Egipto, un pasado un poco más cercano. ¿Qué cosa sucedió en Egipto? ¿Qué pasó en Sodoma? ¿Y qué pasó con los ángeles caídos? Bueno, la información más amplia que tenemos son con Sodoma y Gomorra y la historia de la forma en que fueron destruidos cuando los ángeles fueron destruidos por causa de sus pecados que mantenían. ¿Qué pecados mantenían? La historia nos dice que mantenían el pecado de la sodomía. Y usted entiende qué cosa es la sodomía. La homosexualidad. Ese pecado es ampliamente explicado en los libros, en los diccionarios. Pero al menos Sodoma y Gomorra encontramos cuál fue el resultado que tuvieron o cuál fue el castigo que recibieron ellos y las ciudades vecinas por la práctica de actos que van en contra de la naturaleza de Dios. Por supuesto que entonces esto es información para que entendamos, porque en el versículo 8 dice, de la misma manera, también estos soñadores. Y entonces Judas compara a las personas que ingresaron a la congregación de la Iglesia de Cristo, los compara con aquellas personas de Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿qué les pasó a aquellos homosexuales de Sodoma y Gomorra en esa ocasión? Fueron destruidos totalmente. ¿Qué les va a pasar a esos soñadores a los cuales han ingresado a la congregación a la que Judas les escribe esta carta? Bueno, también van a ser destruidos. ¿Pero por qué? Dice el versículo 8 de Judas, dice, porque rechazan la autoridad, porque blasfeman de las potestades superiores. Y luego el mismo autor en el versículo 9 nos dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, entonces Judas nos está remitiendo a prácticamente la lectura de todo el Antiguo Testamento, porque el suceso de la disputa del arcángel Miguel contra Satanás por el cuerpo de Moisés debió de haber sucedido antes de que Moisés entraran a la tierra prometida. Si usted lee la historia, cuando el pueblo viene de Egipto, ya guiados por Moisés, y van a ingresar ya a la tierra prometida,
Dios lleva a Moisés a un monte alto y desde el monte alto le dice, mira lo que observas, qué cosa observas hacia allá. Y Moisés miró toda la extensión de la tierra prometida, hablando de Palestina, incluido hasta el mar Mediterráneo. Así que en el lado oriental del río Jordán se entiende que existe ese monte en donde Moisés subió. Y después la población judaica ya no lo vio más. Subió Moisés y ya no regresó. ¿Qué pasó con el cuerpo de Moisés? ¿Fue sepultado en algún lugar? No sabemos. Y qué bueno que no sepamos, porque imagínese usted ahora la cantidad de gente, nada más considerando la cantidad de gente que viaja hacia Jerusalén. Y los engañan los comerciantes de Jerusalén vendiéndoles astillas de madera, vendiéndoles pequeñas piedras y diciéndole, esta astilla pertenece al ataúd donde Jesús fue embalsamado, o estas piedras pertenecen a la cueva de José de Arimatea, o esta prenda es un pedazo de la tela con que Jesús fue envuelto, y les venden un montón de souvenirs. Usted nada más piense, desde la crucifixión hasta estos momentos, ¿cuánta gente ha ido a Jerusalén y a cuánta gente le han vendido pedazos de astillas de madera que la gente muy crédula guarda en sus casas y dicen es que tengo un recuerdo del santo sepulcro? No hay tal. Ahora, ¿piensa usted qué hubiese pasado si el cuerpo de Moisés hubiese sido encontrado cuando los judíos van ingresando a la tierra prometida? Exacto. Los judíos se hubiesen traído el cuerpo de Moisés y lo hubieran adorado como los restos de un dios. Y entonces el propósito de Dios de crear una nación monoteísta, de engrandecer al pueblo judío con el propósito de que un día de ese pueblo judío naciera nuestro Señor Jesucristo, ese propósito iba a ser estropeado. Así que Dios en su sabiduría decidió no dejar rastros de en dónde se quedó el cuerpo de Moisés. Esta narrativa entonces que en el versículo 9 se nos dice acerca de que pelearon, discutieron el arcángel Miguel contra el diablo, peleando por el cuerpo de Moisés. Se menciona incluso que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás, sino que lo que le dijo fue que el Señor te reprenda. Ahora bien, en el versículo 10, nuevamente el autor se refiere al grupo que entró a la congregación de la Iglesia de Cristo. Dice, estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Y eso es obvio, si una persona no conoce las Escrituras, entonces comete, dice, hace blasfemias. El montón de gente religiosa que en la actualidad existe y que no conoce las Escrituras, no las practica, entonces está blasfemando el nombre del Señor. Y por culpa del desconocimiento de las acciones que estas personas realizan, vamos a decir que por desconocimiento de las Escrituras, aunque en realidad lo hacen con plena certeza de engañar, con la plena intención de engañar a los ignorantes. Dice que estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¿Qué clase de actividades hacían estas personas cuando llegaron a la congregación de la Iglesia de Cristo que recibe la carta de Judas? Tan solo la frase que se corrompen como animales irracionales nos lleva inmediatamente a pensar que están realizando actos que solamente los animales realizan. Entonces, el mismo autor vuelve a llevarnos al Antiguo Testamento cuando dice, versículo 11, «Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam». ¿Qué es lo que tiene usted que hacer si desconoce la historia de Caín? Por supuesto, tiene que tomar su libro de Génesis y leer qué pasó con Caín después de haber asesinado a su hermano Abel. Usted conoce la historia de Caín y sabrá usted su triste destino. ¿Qué pasó con el asunto de Balaam? Bueno, usted tiene que leer entonces la historia del Éxodo para que usted sepa qué cosa pasó con Balaam. ¿Cuál fue el error que cometió este profeta Balaam? Y cuando el texto dice, perecieron en la contradicción de Coré, lo mismo, usted tiene que seguir viendo todo el Éxodo, todo el Pentateuco, para saber qué actividades realizaron Coré y sus familiares, sus seguidores, cuando se enfrentaron contra Aarón, contra María y contra Moisés. Entonces, el autor, Judas,
muy sabiamente nos dice que para hacer una buena investigación, nosotros tenemos que estar empapados en el Antiguo Testamento, en la historia del Antiguo Testamento, para poder entender el Nuevo Testamento. No podemos entender el Nuevo Testamento si no conocemos totalmente la historia del Antiguo Testamento. En el versículo 12, cuando dice, estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, nos da un aspecto general de las características de ese grupo que ingresó como escondidas, en forma encubierta a la congregación de la iglesia de Cristo para destruirla, para causar problemas dentro de la iglesia. Van con una intención malévola. Por eso, de aquí nosotros encontramos algo interesante. Miren, cuando el Judas se refiere a la historia del Antiguo Testamento, cuando Judas menciona a los apóstoles, porque también se menciona acerca de los apóstoles, que ellos, en el versículo 17 dice, tened en memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Entonces se nos dice a nosotros que hay una revelación continua en los libros del Antiguo Testamento y en los libros del Nuevo Testamento. Pero también usted tiene que tomar en consideración algo importante. Vamos a dejar de lado los libros apócrifos. Los libros apócrifos nos pueden dar información adicional. No son aceptados, no son canónicos, pero si usted observa, aquí aparece un texto déjenme ver aquí el verso 14, dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Usted busca en el Génesis la historia de Enoc y no aparece nada más que fue llevado con Dios. Pero hay hubo escritores, sobre todo en el periodo intertestamentario, antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, que escribieron muchos libros y como no sabían son personas desconocidas, en lugar de firmar con su nombre, firmaron con nombre de personas conocidas. Enoc es conocido. Y entonces surgieron libros como ese libro de Enoc, del cual hace referencia a Judas. Lo que nos lleva entonces a entender que en la época de Judas, en la época del inicio del cristianismo, había varios libros apócrifos circulando y la comunidad cristiana tenía costumbre de leerlos. No es que sean inspirados por Dios, pero como lectura secundaria para conocer geografía, conocer historia, son aceptables o son aceptados, al menos Judas lo está colocando como un libro que es aceptable como historia, no como normas o mandamientos para nosotros, eso no, es únicamente como historia para saber cómo es, qué es lo que Enoc dice, y bueno, Judas lo menciona, entonces es interesante que usted investigue en otros libros aparte del Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora sí, entonces, ¿cuáles son los elementos necesarios que una persona debe de tener para exhortar? Bueno, de acuerdo a lo que Judas está diciendo, tiene que usar la Biblia completa, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y, si es posible, otro libro más, como en este caso se menciona el libro de Enoc. Esto nos da a nosotros un principio, se le llama principio hermenéutico. Principio hermenéutico significa una regla, una manera de interpretar. ¿Cuál? Bueno, la forma o la regla, o más bien el principio es el siguiente. Los sucesos, fíjense bien lo que es el principio, ya no tengo espacio para escribir. El suceso de la entrada de personas negativas en la congregación de la Iglesia de Cristo, a la que Judas le escribe, no es un asunto nuevo. ¿Cómo que no es un asunto nuevo? No, es un asunto repetitivo. Quiere decir que en el Antiguo Testamento, dentro del pueblo de Dios, los judíos, también ingresaron personas que llevaban ideas doctrinales o ideas religiosas diferentes. Para eso usted y yo podemos analizar un poquito más, como por ejemplo cuando Josué entra a la tierra prometida, va a haber un grupo de personas no queridas que se van a disfrazar de caminantes y van a solicitar ante Josué protección. Y Josué va a
pensar, va a decir que es correcto, son personas que vienen y hay que protegerlos porque es la orden de Dios. Después se va a dar cuenta que en realidad no son personas extrañas, personas peregrinos o personas que andan de nómadas en el desierto, sino que ya tienen su territorio asignado en Canaán, y cuando van a conquistarlos, ellos salen al frente y dicen: Josué, tú y yo tenemos un trato, dijiste que no nos ibas a lastimar, y que entonces, ¿qué vamos a hacer? Y entonces Josué los va a tomar como sirvientes para que les ayuden a traer cosas para el templo, la leña, el agua y más cosas. Bien, esto nos lleva entonces a la regla que les dije a ustedes al principio. Nada es nuevo de lo que acontece en cada congregación, sino que la apostasía sucedió en el pasado más remoto, sucedió en la época de Judas, cuando se escribe la carta, sucedió en el periodo desde el primer siglo hasta el siglo, en este momento de nuestra historia, ha sucedido, y la regla va a seguir sucediendo. ¿Qué significa? Que siempre, no en todas las congregaciones, pero en una gran mayoría, va a haber problemas de personas que ingresan con el propósito de provocar disturbios, con el propósito de provocar divisiones. Esto es algo que vamos a tomar en consideración para estar alertas. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, la congregación de la Iglesia de Cristo donde usted está, o si va a formar una, usted tiene que comprender que esto que sucederá en alguna otra ocasión. Es una regla que está aconteciendo. ¿Qué va a hacer usted? ¿Cómo va a actuar para defenderse? Bueno, Judas nos está dando la información. Ahora bien, miren, Judas, su libro, tiene la misma calidad profética que va a tener Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la misma calidad informativa que van a tener Pablo en sus epístolas, o la misma calidad que nos dan los profetas del Antiguo Testamento, los mayores y los menores. Entonces, esa calidad profética y esa calidad de hacer los análisis es importante y es continua en la Escritura. No nada más los profetas del Antiguo Testamento hicieron análisis. También los apóstoles del Nuevo Testamento hacen análisis y exhortan y aconsejan. Y entonces, por consiguiente, usted y yo en esta época también podemos investigar, estudiar, analizar y después poner en práctica los consejos que las Sagradas Escrituras nos proporcionan. En conclusión, que la calidad profética, la calidad de análisis de las Escrituras es continua. Además, Judas, en esta sección de su escritura, está reconociendo las marcas de la crisis, las características de estas personas que ingresaron, lo cual nos invita a estar realizando una investigación acerca de esas características negativas que estas personas tienen. Noten lo que dice el verso 16. Murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Le trae usted a la idea algo de estas palabras que Judas está diciendo de lo que hacían aquellas personas que ingresaron a aquella congregación? Exacto. Usted y yo podemos identificar en una congregación actual de la Iglesia de Cristo, podemos identificar las personas problemáticas. ¿Por qué? Porque van a andar según sus propios deseos. No se van a sujetar a la autoridad legalmente establecida, ancianos y diáconos o liderazgo aceptado en la congregación. ¿Cómo van a hablar ellos? Van a hablar cosas infladas. Van a adular a las personas con un propósito, ¿cuál? Sacar provecho. Por eso es necesario que analicemos estos sistemas, estas conductas que son contrarias a lo que el Señor enseña, para poder analizar las personas que han ingresado a las congregaciones de la Iglesia de Cristo y poder reconocerlas y por lo tanto actuar en consecuencia. Entonces, en síntesis, Judas no está escribiendo para defender la fe. Judas está escribiendo para exhortar a que los mismos cristianos sean los que defiendan la fe. Esto significa entonces que Judas nos está revelando un método, una metodología para contender, para defendernos. O sea, nos está diciendo cómo tiene que ser el perfil o la manera en que nos vamos a defender. ¿Qué vamos a hacer para defendernos? Espero que usted y yo
hayamos aprendido lo suficiente hasta estos momentos y recordemos que el propósito secundario, propósito número 2, más bien la etapa número 2, encontramos datos sobre cuál fue el propósito principal de la carta. El propósito principal, exhortar a que otros, que son los propios cristianos, defiendan la fe. Es aplicable simplemente, bien sencillo en nuestra época. Si en su congregación donde usted está surgen problemas, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a andar llamando otras personas de fuera para que vengan y le prediquen y le resuelvan el problema? No. Judas dice que usted mismo, con la fe adquirida a través de la enseñanza de los profetas, Antiguo Testamento, o de los apóstoles, Nuevo Testamento, o de otros libros, en el caso de Enoch, o los diccionarios, lo que usted tenga en su biblioteca disponible, le va a servir para poder organizar una defensa sistemática de la fe en la congregación donde usted está. ¿Y quién tiene el deber de defender la fe? Usted. Usted, como predicador o como miembro de la congregación, es quien tiene el deber y las armas. Dios se las está dando, Judas las está recordando a través de esta carta. El conocimiento del Antiguo Testamento va a ser su defensa. El conocimiento del Nuevo Testamento va a ser su defensa. La investigación o el conocimiento en otros libros acerca del cristianismo va a ser su defensa, para que usted sea capaz, se arme, sea preparado para defender la fe y evitar que su congregación, la congregación donde usted se encuentra, no sea dividida, no sea destruida. Porque recuerden, muchas personas andan buscando la forma nada más de llegar a una iglesia de Cristo, mirar a los más débiles, jalarlos por su lado y se inicia una división que Dios no le agrada, a menos que la propia congregación proponga sabiamente una división porque hay exceso de personas en el lugar donde usted se reúne. Espero que la información que le estoy proporcionando sea de utilidad y nos miramos en el siguiente video. En el video número 6 vamos a comenzar a analizar la etapa número 3. Que Dios lo bendiga. Hasta luego.